Me presento, mi nombre es Julián Mendoza, pertenezco al grupo de resistencia antibiótica de Manizales, AGRAM. Bueno, lo primero es pues dar algún tipo de actualización en el momento que estamos viviendo ahora de la pandemia. Estos son datos del Centro de Recursos del Johns Hopkins, que nos dice que hasta ahora tenemos más de 7 millones de casos confirmados y más de 400.000 muertes en el mundo por COVID-19. Estos números en realidad pues sabemos que no corresponden a la realidad. El número de casos de infección real es mucho mayor al que hemos confirmado a través de las pruebas de PCR por las limitaciones propias que tienen estas pruebas, por la baja sensibilidad que ofrecen, por el alto número de falsos negativos que generan, y para el caso de las muertes también hay modelos matemáticos que nos han demostrado que el número real de muertes por COVID-19 debe ser alrededor de 3 a 4 veces el que tenemos registrado. Entonces, muy seguramente hay más de 1 millón de humanos muertos por esta causa en el planeta en este momento. Esta es una imagen de Nueva York que nos muestra la llegada de un hospital barco a la ciudad para ayudar a hacer frente al que podríamos decir fue el sitio donde el virus golpeó con mayor fuerza, ¿cierto? La ciudad del mundo que ha tenido un mayor número de infectados y de muertes por COVID-19 es esta, y vemos cómo, de cierta manera, el virus ha logrado poner en ridículo las estrategias de contención de la que ha sido considerada la única superpotencia del planeta en términos económicos, tecnológicos, militares y culturales. Y como veremos ahora, tener todo este poderío no es suficiente para hacer frente a este tipo de situaciones si el cerebro de la persona que dirige esta nación no está a la altura del conflicto o a la altura del reto que tenemos. Pero es solo un virus, ¿cierto? Es lo que nos pone a pensar a veces, que simplemente un fragmento de ARN con una determinada información que en realidad no es mucha, tenga la capacidad de paralizar el movimiento de todo el planeta, los movimientos económicos, los vuelos, de paralizar toda la circulación, todo el sistema de producción con el que venía funcionando el mundo, y de alguna manera someternos a una presión que nos hizo cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que vivimos. Algún artículo del New York Times decía que paradójicamente, aunque el virus es un fenómeno biológico, ha hecho que el ser humano sea mucho más tecnológico, y este es el enfoque que le quiero dar a esta charla. Tiene mucho que ver con cómo la tecnología es de cierta forma la gran prótesis del cerebro para afrontar este tipo de situaciones, y tal vez la única que nos va a permitir sobreponernos a esta y a las pandemias que vengan en el futuro. Esta es una imagen son imágenes del cerebro humano víctima de infección severa por COVID-19. Todas tienen algo en común, y es la presencia de hemorragias de gran tamaño en el cerebro. Si bien el cambio más frecuente son las isquemias, o las imágenes cerebrales son con mayor frecuencia normales debido a la presencia de isquemia cerebral, las hemorragias de este tamaño son las que matan a los pacientes muchas veces en las unidades de cuidado intensivo. A estas alturas, para nadie es un secreto que COVID-19 causa alteraciones profundas en el sistema de la coagulación, cambios que dependen y no dependen del proceso de coagulación intravascular diseminada, de la alteración de un sistema de retroalimentación positiva que es el sistema de la coagulación, al punto que puede aparecer una coagulopatía de consumo y derivar en un proceso de sangrado o de transformación hemorrágica que ocurre luego de una gran isquemia. Y esta es la manera en la que muchas personas mueren. Aquí algunos casos son casos pues que se han reportado en Colombia de personas que mueren con hemorragia cerebral de gran tamaño. Y esta es la forma en la que el virus finalmente fulmina el cerebro de muchas personas, ¿cierto? Pues una herramienta totalmente desarrollada de la evolución, y sucumbe frente a la simpleza del virus. Y volvemos por eso a esta frase de que, bueno, pero es solamente un virus. Este es un estudio publicado en Radiology que nos muestra algunos de los cambios más frecuentes en los pacientes, o en las imágenes de los pacientes con COVID-19. ¿Y qué es lo que se ve en el cerebro de estas personas? Es un estudio multicéntrico retrospectivo hecho en Italia, y nos muestra que de aquellos pacientes que tenían cambios neuroimagenológicos agudos, lo más frecuente era encontrarse isquemias, en procesos de infarto cerebral agudo, pero
pues de siguiente en orden de frecuencia se encontraron las hemorragias intracraneanas, sí, las trombosis venosas cerebrales como las manifestaciones más frecuentes del COVID-19. Entonces, una pandemia que sin duda pone en aprietos todos los sistemas de salud, pero que tiene cierta predilección también por el cerebro y suele generar este tipo de cambios vasculares, muchos de ellos derivados de trastornos de la coagulación y algunos de ellos que ni siquiera entendemos bien, ¿cierto? Que estamos en proceso de entender, como los cambios del tromboelastograma del paciente con COVID-19 que no están asociados con coagulación intravascular diseminada, como la depresión profunda que hacen en el factor 12 de la cascada de la coagulación y el factor 8 de la cascada de la coagulación de estas personas, y algunas de esas alteraciones aún estamos en proceso de entenderlas, pero sin duda impactan sobre el cerebro y terminan haciendo este tipo de lesiones. También el sistema nervioso periférico con frecuencia está comprometido, ¿cierto? De hecho, los síntomas que se han utilizado en algunas zonas de Italia para tamización de estos pacientes son derivados de alteraciones también del sistema nervioso periférico. Y muchas veces hay manifestaciones como cambios olfatorios o cambios del gusto. Muchos pacientes, incluso en mi experiencia siguiendo pacientes con COVID-19, refieren que sienten un sabor metálico en los alimentos, una disgeusia metálica. Algunos hablan de que el agua les sabe a cobre o la saliva les sabe a cobre. Esas son manifestaciones que también, al parecer, tienen que ver con alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico. Hemos visto variables de Guillain-Barré en estos pacientes que también nos muestran fenómenos muy probablemente inmunomediados, pero que terminan afectando el sistema nervioso de alguna manera en estos pacientes. Estas son imágenes de resonancia magnética que nos muestran alteraciones en giros de la corteza cerebral. Algunas de ellas se cree que podrían estar relacionadas con también compromiso citopático o daño por infiltración del virus. Ya ha sido aislado el virus en el corazón, ha sido aislado en el riñón y ha sido aislado en el tejido nervioso. Entonces, sin duda, de alguna manera, no solo por fenómenos inmunológicos indirectos, sino también por la presencia del virus en el tejido nervioso, puede establecer un daño en el cerebro. Bueno, aquí hay algo que me gusta mencionar, y es pues algo que se me ocurrió en medio de preguntarme por qué me gustaba estudiar algunos temas en particular, y en este tema de la unidad de cuidado intensivo, que es donde se encuentra el paciente más complejo de la medicina, el más difícil de tratar, ¿cierto? Al que hacía referencia Hipócrates con la frase de que ensalzaría principalmente o particularmente al médico que ante las situaciones agudas y más difíciles es capaz de llevar el tratamiento y dirigirlo de forma correcta. En una unidad de cuidado intensivo, y así es como me gusta verlo a mí, se enfrentan los elementos más desarrollados de la evolución, ¿sí? Tenemos los microorganismos que de hecho son muy evolucionados. Las bacterias y los virus son, en términos evolutivos, si medimos la evolución como éxito, en general réplicas de sí mismo y repartirlas por el mundo, los virus y las bacterias son extremadamente evolucionados. De hecho, son tan eficientes compartiendo información como las neuronas. Entonces, como vamos a ver más adelante, son un elemento muy avanzado de los genes, una de las creaciones más avanzadas de los genes. El otro elemento que tenemos con frecuencia es el paciente oncológico, el cáncer, como uno de esos procesos que algunos biólogos como Richard Dawkins se han preguntado si realmente el cáncer es de alguna manera un paso alterno en la evolución, pero una porción del ADN que desarrolla una capacidad anormalmente alta de autorreplicarse y de permanecer en el tiempo, y por lo tanto es exitosa a costa de la vida de muchos humanos, pero exitosa en términos evolutivos. De ahí que hay un cáncer que se volvió una infección y pasa del rostro a uno de los demonios de Tasmania y se volvió casi una epidemia desarrollada del cáncer o a partir de un cáncer. Entonces el cáncer es sin duda una cosa en términos evolutivos muy compleja, que nos lleva muchas veces a enfrentar casos demasiado complejos en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, en una esquina tendríamos los microorganismos, en otra tendríamos el cáncer como fenómeno evolutivo, y en otra tenemos el cerebro humano como un fenómeno evolutivo muy complejo, ¿cierto? Con unas propiedades emergentes que le permiten un procesamiento de información bastante eficiente,
pero no necesariamente superior al de los microorganismos. Y si no me creen, pues consideremos el caso de las pseudomonas aeruginosas multiresistentes que todos los días mata gente en las unidades de cuidado intensivo, o de uno de estos virus que de cuando en cuando hace que toda la humanidad se tenga que encerrar en sus casas para evitar una mortandad masiva. Entonces, eso es una unidad de cuidado intensivo, y aquí lo que vemos en el caso del enfrentamiento o de la rivalidad que se presenta por quién tiene genes, sean pues de ADN o de ARN más eficientes en replicarse, pues los humanos y el COVID-19 o este virus del SARS-CoV-2 son, por así decirlo, artefactos sumamente desarrollados en la evolución que llegan al punto de enfrentarse a ese nivel. Este es un libro pues que diríamos es clave para entender algunas cosas sobre la evolución del cerebro. Es un libro de Rodolfo Ginás que se llama El cerebro y el mito del yo, y aquel que haya tenido la suerte de alguna vez leer este libro recordará que hay unas tesis centrales que están a lo largo del libro. Una de las tesis centrales de Ginás en este libro es que la predicción es la función primordial del cerebro. O sea que uno de los elementos evolutivos más sofisticados y más desarrollados del cerebro es la capacidad de predecir, y es lo que nos permite anticiparnos a fenómenos que están ocurriendo en nuestra inmediatez, a fenómenos que están ocurriendo en nuestro entorno, pero eso nos permite sobrevivir, nos permite salir corriendo cuando vemos el felino que está asomado en la llanura africana y que va a venir a comernos, o bueno, en fin, cualquier situación de estas que ponga en riesgo la vida. Pero hay una tesis que está un poco más implícita en el texto, que no es pues título de capítulo, sino que está un poco más implícita, y es que el cerebro humano es de alguna manera una gelatina, pues es una forma de ponerlo en términos comunes, pero sí es como una gelatina, en la que los procesadores o los microprocesadores, que son las neuronas, se conectan de alguna manera a través de un proceso de geometría abstracta que permite representar el mundo externo, pero en un patrón geométrico que no concuerda directamente con el mundo externo. O sea, a usted en el cerebro no se le arma una casa cuando mira una casa, pero de alguna manera la casa está representada en el cerebro, y eso es lo que nos da la capacidad de interactuar de forma eficiente con el medio a través de la mente, como una herramienta que integra los fenómenos sensoriales y los motores y los procesa para poder hacer más eficiente esa respuesta y permitirnos sobrevivir y poblar todo el planeta y llegar a ser 7.000 millones o más de humanos. Pero tenemos elementos que innegablemente están pues a lo largo de la evolución. Esta es una imagen del libro que nos muestra la respuesta de agresividad, que es un patrón de acción fijo, una respuesta estereotipada de un cerebro a otro, ¿cierto? Del cerebro del tiburón, del cerebro del felino y del cerebro de este humano, que hace una cara como la que pueden hacer algunas personas ahorita en países como México y Colombia cuando acusan a un intensivista de estar matando pacientes por COVID-19. Es una respuesta estereotipada que no requiere mucha inteligencia para darse. Bueno, pero entonces es solo un virus, está vivo, evoluciona, este COVID-19 que nos ha puesto en tantos aprietos. Para eso hay que preguntarse algo que nos va a llevar a la respuesta tanto a nivel del cerebro como del virus, y a llegar a hacer una buena comparación entre estos fenómenos evolutivamente complejos, y es ¿qué es la vida? Esta pregunta, pues obviamente ha sido el tema central de la biología, pero curiosamente la han respondido mejor los físicos. Este es un físico que quisiera todos que alguna vez pudieran leer, se llama Jeremy England, y es la persona que ha establecido la teoría hasta ahora más completa y más simple y más elegante para describir la vida en términos evolutivos, como algunas cosas pequeñas que se organizan en cosas cada vez más complejas, y que lo que tienen en común es que disipan de forma cada vez más eficiente la energía en forma de calor, a la vez que establecen estructuras ordenadas que prevalecen en el tiempo. Y esto, una estructura ordenada que prevalece en el tiempo, pues piensen en el ADN. El ADN, la doble hélice, es una estructura ordenada que permanece en el tiempo y que se forma a través de la disipación de energía en forma de calor. Pero no es la primera persona que intenta hacer esto, es la primera que tiene éxito en hacerlo. Lo hizo en el 2013 con un artículo que ya les voy a mostrar. Pero alguien ya se lo había preguntado antes, y aquí tenemos que recordar a Erwin Schrödinger con un libro que es What is Life, y que es un libro que trató
de describir la vida en términos o a partir de conceptos termodinámicos, no llegó al punto de desarrollo matemático y de consistencia teórica que tiene Jeremy England en el libro que ven a la derecha, pero es fundamentalmente lo mismo, solo que en épocas diferentes, ¿sí? Y este libro de Jeremy England, que habla de cómo la termodinámica explica el origen de las cosas vivas, se centra precisamente en responder a la pregunta que se hizo Schrödinger. Entonces, en esta diapositiva les estoy poniendo a la izquierda la pregunta y a la derecha la respuesta. El lado derecho es donde está la respuesta más completa que un ser humano ha logrado dar a esa misma pregunta de qué es la vida. Pero en esta misma pregunta y en esta misma respuesta está implícito lo que explica que el cerebro humano haya alcanzado ese grado de éxito y desarrollo en el planeta y que el COVID-19 tenga la capacidad de ponerlo en aprietos en todo el mismo planeta, porque son dos sistemas que, si bien tienen grados de organización muy diferentes, tienen una alta eficiencia para autorreplicarse y para garantizar su supervivencia, mientras disipan energía hacia el medio en forma de calor, aumentando la entropía del universo y disminuyendo la entropía propia. Este es el artículo de Jeremy England, que creo que es el más trascendental, y se llama la física estadística de la autorreplicación. Es realmente fascinante cómo esta persona logra establecer una serie de ecuaciones y una teoría que es efectivamente elegante, sencilla, pero logra establecer unas bases termodinámicas para la vida que son bastante claras y que hasta ahora es la teoría más desarrollada que existe a este respecto. Y es una forma extendida de la segunda ley de la termodinámica. Esta diapositiva se la robamos, de hecho, a Jeremy England, a la persona que escribió este libro y que escribió este artículo, y que habla de que, o trata de resumirlo, de que el costo de fabricar vida es más bien dominado por un fenómeno de irreversibilidad que por un fenómeno de crear orden. Es decir, de alguna manera la vida progresa gracias a que se dan reacciones químicas que son irreversibles, más de que le interese fabricar orden. Ahora, el orden, como producto de la irreversibilidad, es un fenómeno o una propiedad de la vida que le permite desarrollar estructuras cada vez más organizadas y evolutivamente más exitosas. Pero hay algunas cosas que son importantes, son unos elementos que son importantes en la ecuación. La tasa de crecimiento, y ahí es donde los microorganismos son particularmente eficientes, donde los virus y las bacterias son asombrosamente eficientes replicando su material genético, la durabilidad de estas estructuras organizadas, en la que el ADN es una estructura sumamente estable, el ARN no tanto, pero gracias a la frecuencia de replicación que puede establecer, puede llegar a ser una estructura muy exitosa, o mejor dicho, a infectar a millones y miles de millones de personas, que es lo que ya ha pasado con la influenza y ahora ocurrió con un coronavirus. El orden y la capacidad de alguna manera nutrir de energía termodinámica o de calor este proceso a través de un proceso de disipación de energía por reacciones químicas que son eficientes, como la hidrólisis del ATP. Pero todos estos procesos se encuentran de alguna manera en concordancia o en armonía para permitir que los autorreplicadores tengan éxito en el mundo. Y aquí es donde nos vamos a conectar con Richard Dawkins, que es un gran biólogo y que en el libro del gen egoísta trató un poco este tema, hablando de patrones estables de átomos que se organizaron de formas cada vez más duraderas y más eficientes en replicarse, y precisamente esos replicadores o esos autorreplicadores que Richard Dawkins nos menciona en el texto son el ADN y el ARN, esos materiales genéticos egoístas, esos genes egoístas que han luchado durante miles de millones de años por prevalecer y han logrado prevalecer de alguna manera con diferentes estructuras que son muy eficientes. A saberse, igual de evolucionado es un delfín que un humano y que un virus o una bacteria, porque son estructuras eficientes y por eso todas están aquí y no están extintas. Bueno, entonces esta es pues una frase de Dawkins que les traigo para tratar de resumir un poco el tema que él trata acá, y es que nosotros somos máquinas de los genes y somos cultivados como máquinas de memes, entendiendo los memes como, no como imágenes graciosas, sino como partículas de conocimiento que se transmiten de una persona a otra. Pero también habla acá de que nosotros tenemos el poder de ponernos en contra de nuestros creadores, y nosotros somos en el planeta los que nos podemos rebelar contra la tiranía de estos egoístas replicadores que son el ADN y el ARN, a saber, en este caso el genoma humano y el ARN viral, que están, pues por así decirlo, en una emocionante competencia. Pero entonces hagamos un experimento, hablemos en términos experimentales de qué es lo que pasa acá.
Cuando el COVID-19 surge, empezamos a tratar de entenderlo en términos epidemiológicos. Entonces, eso es uno de los primeros puntos. Empezamos a analizar su capacidad de transmisión, ¿sí? A través del R sub 0, que es una herramienta que nos permite saber o a tener un estimado de a cuántas personas se transmite una infección en un ciclo infeccioso o en un ciclo de transmisión. Y esto obviamente es determinado por cosas, fenómenos ambientales, como el hecho de que todo el mundo se ponga tapabocas, así se lo pongan en el cuello, se lo pongan solo a ratos, pero que se lo pongan, ¿cierto? Así como el hecho de que nadie está usando protección ocular y no sé todavía por qué, pero también todos esos factores de alguna manera interactúan o interaccionan y permiten mover ese R sub 0 hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Si todos salimos y nadie hace cuarentena, pues sube, y si todos hacemos cuarentena, ese R sub 0 va a disminuir. Y la fatalidad es el otro concepto que ha evolucionado. Inicialmente se tenía una fatalidad del 0.7% en toda China, en Wuhan era mucho más alta, por encima del 3%, porque fue lo que se encontró inicialmente cuando se estresó ese sistema de salud, se colapsaron las UCIs en la zona y empezó a morirse mucha gente. Algo muy inteligente que hizo China desde el principio fue encerrar una parte de su país para permitir que el resto de China estuviera saludable y estuviera en capacidad de salvar a esa parte de su país, y algo que definitivamente vemos que Europa y Estados Unidos no han podido hacer hasta la fecha. Pero entonces el experimento es cuando usted tira esto al mundo y deja que esto se mueva entre diferentes sociedades y entre diferentes países. Lo que usted está viendo no solamente es un retrato del virus, sino un retrato de cada sociedad, un retrato de cómo cada grupo de seres humanos interactúa para defenderse de esto o para hacerlo pésimamente y tener 1.000.000 de muertos en su territorio nacional y más de la mitad del país infectado por simplemente la imprudencia de no seguir las recomendaciones desde la epidemiología que nos permitirían disminuir el R sub 0 del virus. Entonces, si bien este tema todavía no está del todo aclarado, ¿sí? Del R sub 0 del virus, hay ahora algunos papers o algunos artículos que nos hablan de que en ciertos contextos pues, podría ser tan alto como de 3 a 5 el R sub 0 del virus, pues lo que se supone que el cerebro humano y la sociedad humana debería hacer al uso de su inteligencia, pues es disminuir ese R sub 0 entendiendo los factores que lo aumentan y los que lo disminuyen. Y aquí tenemos entonces el ejemplo claro de cómo se ha comportado esto en los Estados Unidos, que es esa gran superpotencia que tenemos como referencia, el gran referente del mundo. Ellos han confirmado más de 1.9 millones de casos, han hecho como 21 millones de pruebas y ya superaron las 100.000 muertes. Son el único país del mundo que está por encima de 100.000 muertos. Esta es la forma en la que ellos aumentaron el número de casos confirmados diarios. Aquí hubo algunos picos en los que confirmaban hasta 3.500 casos diarios y ahora pues el promedio nacional ha venido disminuyendo, probablemente pues porque muchas personas han empezado a seguir estas recomendaciones, porque muchos estados de los Estados Unidos se tomaron en serio la cuarentena y tomaron su autonomía administrativa para ejercer su cuarentena estricta, independiente de lo que el jefe de estado les estuviera diciendo. Y vemos acá como en algunas zonas de Estados Unidos está disminuyendo el reporte de números de casos diarios, particularmente en Nueva York y New Jersey, que han sido las más golpeadas, ya está disminuyendo el número de casos diarios, probablemente en parte porque ya un porcentaje muy grande de la población se infectó y ha desarrollado inmunidad, y porque el otro porcentaje ha hecho una cuarentena estricta y ha estado 3 meses encerrado y se logró que de alguna manera a través del gobernador la gente entendiera que tenía que hacer eso. Pero esto es el resto del país y vemos muchos estados como California y Texas donde realmente sigue aumentando el número de casos diarios, el número de casos reportados diarios, así que puede que se esté aplanando el global, pero hay zonas del país donde definitivamente sigue aumentando el número de casos diarios y probablemente esto tenga que ver pues con fenómenos sociales que no se han logrado controlar. Ahora, hay varias maneras de afrontar esto, de afrontar una pandemia, pero cuando nosotros estamos frente a un virus ante el cual no tenemos medicamentos efectivos, ante el cual no tenemos vacuna, lo único inteligente que podemos hacer es aislamiento social. O sea, lo único a gran escala que puede impactar
es que las personas se encierren y así no tengamos una propagación libre de infectados y un poco de gente fallecida, sino que a través del aislamiento social de alguna manera se ralentiza la propagación del virus. Tenemos que muchas personas en sus casas no se van a infectar, muchas otras se infectan, pero así no se mueren tantas personas y un porcentaje grande de las que se infectan desarrolla inmunidad. La parte más valiosa de esto es que las zonas donde hay aislamiento social inteligente, y no el inteligente que de pronto se propuso alguna vez desde el gobierno de Colombia, sino el inteligente pues con medidas verdaderamente inteligentes, es el que permite que no se colapsen los sistemas de salud y que por lo tanto no nos quedemos sin ventiladores, que es lo que vemos que pasó, por ejemplo, en el norte de Italia y que causó muchísimas muertes. Luego de eso vendrá la etapa de inmunización, pues donde luego a través de la inmunización vamos a poder lograr hacer un verdadero control de este virus. Pero por ahora lo que tenemos a mano es el aislamiento y es lo que permite que las personas puedan disminuir la propagación del virus y que este virus, que también ingresa a las células a través de la ECA2 o se conecta pues a través de este receptor, no establezca esa inyección de material genético a nuestras células, sino las parasite. Recordemos que en ese sentido los virus son parásitos perfectos o son parásitos muy bien desarrollados, dado que secuestran la maquinaria celular para replicarse ellos y matan las células, o el sistema inmunológico en un intento de controlar la infección, pues efectivamente termina matando las células en este proceso. Este es el efecto a gran escala, pues gráfico, como para que lo vean, de la diferencia entre tener un R sub 0 de 1.5 y tener un R sub 0 de 3 o más. El R sub 0 del coronavirus es el que garantiza que cuando nosotros proyectamos esto a largo plazo y exponencialmente, el número de personas infectadas a lo largo del tiempo es mucho mayor que con el de la gripe estacional o con el de la influenza que estaba circulando previamente. Es una forma gráfica muy sencilla de mostrarles cómo el número de personas infectadas cuando no tenemos aislamiento social por el COVID-19, pues es asombrosamente alto. Pero esto deriva de procesos físicos que apenas la biología está logrando entender a través de la biofísica. Recordemos que en principio lo que hay es un proceso básico en el que hay radiación y hay procesos de transmisión de energía que empiezan a reaccionar con la materia, y esa energía a través de la transformación de energía y de la dispersión eficiente de energía forma estructuras organizadas que luego pueden desarrollar inteligencia. Aquí es donde llegamos al cerebro humano, a la inteligencia, donde tenemos el desarrollo de comportamientos cada vez más organizados, y luego donde tenemos una etapa final de propiedad emergente, que es lo que vamos a discutir ahorita, que es la integración, donde la teoría de juegos es una de las pocas cosas que nos puede ayudar a entender qué es lo que realmente está pasando acá, y la teoría de información, que es una de las cosas más fascinantes que les voy a hablar a continuación. El virus evidentemente pues es eficiente secuestrando la maquinaria celular y reaccionando con una serie de reacciones químicas para organizar su propia estructura, pero se queda en la etapa 6. Acá es el punto donde en propiedades emergentes nosotros tenemos esta ventaja de poder regular nuestro comportamiento rápidamente, al punto que no tenemos que evolucionar generación tras generación, sino que solamente nos enviamos el instructivo de aislamiento de la Asociación Colombiana de Infectología unos a otros hasta que ya todos entendemos cómo se hace el aislamiento preventivo y cómo se hace un aislamiento cuando alguien está infectado con COVID-19 en la casa. De ahí que el gran autor de que les voy a hablar ahorita un poco más adelante, que es Yuval Harari, ha hablado de que la humanidad será exitosa afrontando esta clase de problemas en la medida que sea eficiente transmitiéndose información de un cerebro a otro, que es precisamente el punto en el que nosotros somos superiores a los virus y a las bacterias. Pero entonces, esas propiedades emergentes que surgen a partir de la conexión y de la complejidad son lo que nos tiene que dar la ventaja suficiente al cerebro para poder sobreponerse a eso y no terminar como los cerebros que les mostré al principio, o que no muchas personas terminen en ese tipo de desenlaces. Ahora, derivado de esto y de las complejas interacciones que hay entre el cerebro, el sistema inmunológico y el virus, nos hemos encontrado reportes de caso o reportes cada vez más abundantes de cosas muy inesperadas o cosas que no teníamos muy claras que iban a pasar al principio con el virus. A lo largo de la pandemia comenzó como un SDRA virémico, epidémico y luego pandémico, muchas personas en la UCI, ventiladas, intubadas, no sé qué, pero a medida que el virus fue tomando más y más y más y más poblaciones humanas, empezamos a encontrar más y más y más y más variables de expresión fenotípica de la enfermedad y de la infección. Ahí es donde nos empezamos a encontrar cómo
interacción inmunogenética que se presenta ante cada cepa o cada variable del virus, y cada humano infectado puede generar desenlaces muy inesperados. Por eso, en ciudades donde había muchas personas infectadas como Nueva York, empezaron a aparecer personas jóvenes con ataques cerebrovasculares, que eso fue una de las cosas que sorprendió en algún punto, porque no nos esperábamos que mucha gente joven empezara a aparecer con ACVs de la nada, ¿sí? Y de la nada es porque muchas personas, sin necesidad de hacer una coagulación intravascular diseminada, pueden hacer una trombosis cerebral por los trastornos propios de la coagulación que causa este virus. Pero no solo eso, sino también hay fenómenos inmunomediados que son complejos y son impredecibles, o que nos ha costado entender que se pueden desarrollar. Este es un reporte de caso que me pareció interesante, de un paciente que desarrolló encefalitis por COVID-19, y se encontró como un marcador que pues habrá que discutir luego hasta dónde es, en este caso, un desencadenante etiológico, o casualmente se había producido en el paciente por otra causa, pero había anticuerpos contra los receptores NMDA, o sea, anticuerpos anti-NMDA, facultando el desarrollo de una encefalitis, y eso podría presentarse en respuesta, en este caso, a la infección, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que más ha hecho sufrir personas en el mundo derivado del COVID-19? Mucho más que el número de personas que desarrollan infección asintomática, que es abrumador, y por eso la contingencia de este virus es tan compleja, mucho más que el número de personas que estornudan 2 veces, infectan a 300 personas, pero no les pasa nada más, y mucho más que los casos de los cerebros con hemorragias severas que les mostré ahorita, la cantidad de gente que sufre en medio de la pandemia, de cuenta de la ansiedad que se desarrolla y del estrés psicológico que se desarrolla, al encerrar un grupo de animales sociales como somos los humanos, que estábamos sumamente interconectados, y ponerlos en aislamiento social, y empezarles a mostrar noticias todo el día de cómo el virus está tomando todo el planeta y cómo está matando a miles de personas, genera un estrés psicológico enorme en las personas, al punto de que salen este tipo de publicaciones. Entre más se exponga usted a los medios, y entre más se exponga información en los medios sobre el COVID-19, más estresado se va a sentir. Y hay una relación ya demostrada entre el número de horas que usted se expone, no a COVID-19, sino a información sobre el COVID-19 en el día, y los puntajes que desarrollan las personas en distrés psicológico y en cuadros que derivan de esto, como ansiedad, como episodios de pánico, como trastornos de pánico agudizados, cuadros depresivos o cuadros psicóticos que incluso se han desencadenado en gran parte por la ansiedad y por el estrés psicológico que representa el virus. Entonces, no es un misterio que para millones de humanos, o sea, para miles de millones de humanos, hay un proceso de ansiedad y estrés psicológico que está de alguna manera alterando la forma en la que todos viven la pandemia y en la que todos están procesando esto. De ahí que en los servicios de telemedicina, por ejemplo, y aquí hablo de mi experiencia personal, hablaríamos que alrededor de un 40% de los pacientes que nos pueden consultan por cuadros de ansiedad que están sumamente descompensados y que exacerban otros cuadros, por ejemplo, de dolor crónico, o migrañas, o lumbalgias, o fenómenos de ese tipo, y eso sin contar la cantidad de gente que se ha suicidado, por ejemplo, por descompensación de patologías depresivas o de otro tipo de trastornos. Entonces, en medio del aislamiento, o sea, si había gente que se sentía aislada cuando la interacción humana no estaba limitada por esto, ahora ponernos en contexto del aislamiento social y de cómo hacemos esto para evitar morir, o evitar infectarnos, o evitar infectar a nuestros seres queridos, pues evidentemente va a terminar descompensando patologías psiquiátricas en muchas personas, y esto es una de las cosas que ahora estamos tratando de afrontar, que es cómo se maneja la pandemia de ansiedad, la pandemia de depresión que viene detrás de eso, detrás del COVID-19 y detrás de todo lo que viene pasando acá. Bueno, en medio de toda la información que viene surgiendo alrededor de lo que pasa con la pandemia, pues hay una cantidad abrumadora de artículos, hay una cierta infoxicación, una cantidad de reviews, de estudios que se están publicando todos los días y que de alguna manera abruman a la comunidad científica y a los médicos, que tenemos que leer toda esa cantidad de información para estar a la altura del conflicto y para estar a la altura del reto. Entonces, todos los días uno se mete a una revista académica y se encuentra una cantidad de cosas allí relativas o relacionadas con todo lo que está pasando. Ahora resulta que los niños están desarrollando Kawasaki-like por COVID-19, ahora resulta que hay ancianos que simplemente
simplemente llegan con delirium o simplemente llegan con una ACV y mentiras que tienen es COVID-19 y no tenían ni un síntoma respiratorio, que es una presentación frecuente, la de los síntomas neurológicos. Entonces, a medida que sale y sale y sale todo este volumen de información, eso también representa un estrés psicológico para los médicos, que no solamente tienen que empijamarse 4 veces al día, ponerse toda esa cantidad de trajes y todos los elementos de protección personal, sino que tienen que llegar a sus casas, a actualizarse y a leer toda la cantidad de información que está saliendo diariamente. Entonces, a este punto empezamos a llegar a los límites de procesamiento de información que tiene el cerebro, que tiene cada cerebro humano. El límite de procesamiento de información del acompañante de un paciente que juzga y desarrolla una respuesta emocional estereotipada primitiva frente a un médico y lo agrede o lo amenaza, pues es un nivel de estrés muy bajo, una tolerancia a la frustración muy baja el que hay que tener para eso, y también una resiliencia, una capacidad de procesamiento de información pues definitivamente pobre. Pero también las personas inteligentes y las personas que tienen un alto grado de formación académica han enfrentado una cantidad de información que no conocían, que ha salido derivada del COVID y que nos ha llevado a un nuevo nivel de procesamiento de información que definitivamente sobrepasa las barreras o la capacidad que tiene el cerebro humano para procesar esa información y para volverla una práctica eficiente en su día a día. Entonces ahí es donde se suma un estrés psicológico derivado de toda esta cantidad de información, y la única forma de resolver esto, o lo que nos ha permitido resolver esto, deriva de las propiedades emergentes de la tecnología que utilizamos y, curiosamente, de tecnología que no esperábamos que fuera a servir para eso. Esta es una publicación que nos muestra cómo las tendencias de las búsquedas en Google que hacen las personas se relacionan con brotes locales de COVID-19. De alguna manera, cuando las personas empiezan a buscar en su territorio cuáles son los síntomas de COVID-19 en Google, cuando las personas googlean sobre distanciamiento social, cuando las personas googlean sobre el lavado de manos, sobre compras de pánico, sobre cuarentena, cuando la gente busca todo eso, hay una correlación con un aumento en el número de casos, e incluso a veces las búsquedas preceden el aumento de casos confirmados, de manera que las personas detectan los síntomas, y esto ha servido para volver a Google una herramienta de vigilancia epidemiológica en algunas zonas donde lo empezaron a utilizar de forma inteligente, y ahora se están empezando a anticipar a los brotes en algunas zonas en Europa y en Estados Unidos cuando se dan cuenta que la gente está buscando más frecuentemente estas cosas en Google, como lavado, síntomas, aislamiento, todo esto. Entonces, a pesar de que los gobiernos de alguna forma han sido muy ineficientes para entregar información a las personas, gracias a herramientas como Google, las personas buscan la información y a su vez hay una forma de vigilancia derivada de esto, y esto es una propiedad emergente de Google, una herramienta del cerebro para buscar información que ahora inesperadamente empieza a jugar a nuestro favor para hacer control de esto. Yendo más allá con el tema de estas propiedades emergentes de las creaciones o de las herramientas tecnológicas del cerebro, ahora vamos a hablar un poco de esta parte, de cómo la inteligencia artificial ha permitido diagnóstico rápido en pacientes con COVID-19. Esto fue publicado en Nature Medicine y es muy interesante porque nos ha permitido entender cómo las inteligencias artificiales pueden ser a veces, y no es raro, con frecuencia ya superiores a los cerebros humanos, por ejemplo en este caso de los médicos, para sospechar o para tener una alta sospecha diagnóstica de COVID-19, independiente de resultados de pruebas y solamente con variables clínicas y algunos elementos del laboratorio. Aquí es donde algunas herramientas de inteligencia artificial muy desarrolladas con técnicas o con tecnologías de machine learning han empezado a arrojar resultados antes de que la PCR salga positiva o negativa, y a veces, a pesar de que la PCR da negativa, una herramienta de inteligencia artificial de estas podría indicar el diagnóstico de COVID-19 en una persona por encima del error que tenemos en la prueba de forma tan frecuente. ¿Y cuáles son los inputs que se le han puesto a estas inteligencias artificiales? Entonces, en este caso, por ejemplo, herramientas o información sobre TAC, sobre imagenología de tórax en estos pacientes, y información, no imagenológica relativa a otras cosas como nexo epidemiológico, historia de viaje, variables de laboratorio y parámetros clínicos del paciente.
Y todo esto de alguna manera genera unos inputs que estas inteligencias artificiales a través de modelos de Machine Learning han empezado a aprender a diagnosticar y a generar una alta probabilidad y a decirnos, este paciente tiene tanta probabilidad de tener COVID-19 de forma más eficiente de lo que lo hubiera hecho en el cerebro humano. Y aquí tuvimos en algún punto la pregunta en Gram de nosotros cómo vamos a hacer para tratar de filtrar la información, para tratar de ver entonces qué puntos de esta información nos van a servir para establecer scores diagnósticos que nos permitan diagnosticar COVID-19, estilo el Wells para TEP, por ponerles un ejemplo, la escala de Wells o el score Heckerling para neumonía. ¿Cuándo vamos a hacer esto para COVID? Ya que la prueba es demorada, muchas veces se toma y se procesa de forma inapropiada, muchas veces da falso negativo, muchas veces el ataque es más sensible. Entonces, cuando vimos eso, la pregunta era, bueno, entonces tiene que haber una herramienta matemática que permita establecer probabilidades diagnósticas. Y ahora, estas inteligencias artificiales han empezado a desarrollar esto antes de que tengamos el gran score diagnóstico de COVID-19, que ya los humanos lo han intentado crear. Hay herramientas tecnológicas de estas que se nos han adelantado. Y entonces, hay modelos que ya nos muestran cómo cuando usted tiene un radiólogo experto en radiografía de tórax o un fellow en radiografía de tórax y lo pone a competir con modelos de Machine Learning, que son los que tenemos acá, muchas veces el área bajo la curva y el desempeño para establecer relación entre sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivo y negativo, que evidencian estas herramientas de Machine Learning, está superando en ciertos contextos y está superando en sensibilidad y no tanto en especificidad, pero sí en sensibilidad y en área bajo la curva a los radiólogos expertos a través de un simple proceso de aprendizaje y de exposición a placas que a la inteligencia artificial le toma mucho menos tiempo aprender que a un cerebro humano. Ahí es donde nos preguntamos, entonces, en el futuro, cuando estas herramientas se perfeccionen, ¿será ético dejar que solo los seres humanos hagan diagnóstico? ¿O vamos a tener que empezar a dejar que estas herramientas nos ayuden, o mejor dicho, en algún punto les ayudemos nosotros a ellas a hacer diagnósticos imagenológicos en este caso? Esta es también otra herramienta de Deep Learning que nos mostró cómo se desarrolló rápidamente una capacidad con excelente sensibilidad y especificidad y muy buen área bajo la curva para diferenciar entre neumonía adquirida en la comunidad y por cualquier bacteria o virus y COVID-19, y lo aprendió simplemente viendo placas de forma repetitiva y viendo cómo luego las PCRs seriadas daban positivas o negativas, cómo esta herramienta pues aprendió a diagnosticar COVID-19 y es simplemente una inteligencia artificial, pero ya vamos a ver cómo todo esto se conecta con lo que es el cerebro humano como herramienta del ADN. Esto es pues el proceso a través del cual pasó eso, ¿cierto? Acá es donde nosotros consideramos que normalmente hay una caja negra, y caja negra es lo que se ha denominado el procesamiento de una red neuronal de estas o de una inteligencia artificial que trabaja con Machine Learning y que nosotros decimos, pues nos está diciendo quién tiene COVID y quién no tiene COVID, pero no sabemos cómo lo hace, ¿sí? Y curiosamente así es como funciona el cerebro de un humano. Un buen radiólogo, un buen internista en diagnóstico, un buen intensivista, eventualmente va a desarrollar la capacidad de decir quién tiene y quién no tiene COVID a través de su experiencia, y lo hace. Y usted no puede abrirle el cerebro al intensivista y decir, bueno, ¿y usted cómo hizo para estar seguro de que usted era un COVID-19 o que no lo era? La capacidad de desarrollo de eso o de una red neuronal para decirnos si algo es o no es, muchas veces es simplemente una respuesta que nosotros no entendemos cómo ocurrió a nivel interno y por eso decimos que es una caja negra. Ese término de la caja negra está empezando a quedar obsoleto por algo que ya vamos a ver. Pero entonces lo que les quiero mostrar, que resume este proceso, es esto, y es el modelo de Deep Learning. Nos mostró un performance o un rendimiento comparable con el de un radiólogo experto, y lo que en realidad demostró al final es que mejora la eficiencia de los radiólogos en la práctica clínica, y esta es la parte más importante. El hecho y lo que nos tiene que llamar la atención de todo esto con la inteligencia artificial como una herramienta del cerebro para afrontar este tipo de cosas y como una propiedad emergente de la emergencia del cerebro, que es el desarrollo de estas tecnologías, es que no nos supera, nos ayuda. Y en cierto punto nos va a empezar a permitir controlar este tipo de fenómenos tan complejos como una pandemia, donde interactúan tantas variables matemáticas que el cerebro humano simplemente o por sí solo no es capaz de hacerlo. Algunas herramientas derivadas de la tecnología nos han permitido también empezar a hacer anticipación, empezar a decir o a
predecir en qué zonas va a haber un brote difícil de controlar de COVID-19. Esta es una herramienta, por ejemplo, de Microsoft, que es la de Bings, y que nos ha permitido, pues, de alguna manera, o ya hay estudios en proceso de esto, que es cómo este tipo de herramientas permiten anticiparse a la aparición de brotes difíciles de controlar en algunas zonas de Europa. Y esto es de las cosas más increíbles que nos ha permitido esta herramienta del cerebro. Esto es otra de las cosas que ha sido interesante, no solo para efectos de diagnóstico, sino también para pronóstico, y es cómo estas inteligencias artificiales están empezando a predecir la necesidad de los pacientes de utilizar ventiladores a través de variables clínicas y paraclínicas sencillas, cómo han aprendido que cosas que incluso son difíciles de poner en o de operativizar para un ser humano, sino que simplemente la inteligencia artificial lo que hace es que coge una serie de datos y nos empieza a decir a partir de unos días quién va a necesitar ventiladores. Esto algunos hospitales ya lo están utilizando, sobre todo en Alemania, y lo han empezado a utilizar para saber de 300 pacientes cuáles van a requerir ventilador, y eso ha permitido un uso mucho más inteligente de los recursos y ha permitido un uso de los recursos que ningún médico del hospital, por brillante que fuera, lo hubiera logrado hacer simplemente utilizando su cerebro, sino que es una inteligencia artificial la que en este caso calcula el riesgo individual de un paciente de necesitar ventilador, y luego el hospital mejora el manejo de sus recursos a partir de esta herramienta. Este es otro ejemplo, que pues lo que les decía ahorita de cómo las inteligencias artificiales nos permiten predecir COVID-19 sin toma de pruebas, y la forma más interesante en la que apareció esto fue a través de las aplicaciones que se utilizan para que las personas consignen allí sus signos y síntomas en los celulares. Entonces, cuando las personas ponen sus signos y síntomas en las aplicaciones en sus celulares, esto empieza a generar una cantidad de información enorme que estas inteligencias artificiales han logrado filtrar de alguna manera, aprender quiénes luego de eso daban positivo y empezar a establecer relaciones matemáticas que luego pues no entendemos muy bien cómo ocurren a fondo, pero sabemos que estas inteligencias ya son capaces de decir quién va a dar positivo en las pruebas, y pues nos han resaltado que gracias a algunos síntomas o algunas cosas, como por ejemplo las alteraciones gustativas o las alteraciones del olfato, pero hay otros elementos que todavía no entendemos muy bien cómo lo hacen, y esto es el equivalente al clínico experimentado que se para frente a un paciente y no sabemos muy bien cómo lo hace, pero sabe qué diagnóstico tiene el paciente. Es el mismo proceso, solo que una inteligencia artificial conectada a Internet puede reunir una cantidad mucho mayor de datos y hacerlo luego de 20 años de ejercicio de la medicina, sino luego de 3 días leyendo bases de datos de pacientes con COVID-19. Otra de las herramientas más interesantes que ha surgido ahora gracias a estas propiedades emergentes, de las propiedades emergentes del cerebro, tiene que ver con herramientas de psicoterapia que se han puesto a funcionar en algunas zonas de Estados Unidos y de Europa. Estas son herramientas que son inteligencias artificiales que hablan con los pacientes y que han aprendido de alguna manera a predecir la presentación de descompensación de patologías psiquiátricas relacionadas sobre todo con TAP, con depresión, con ansiedad, a partir de los patrones del lenguaje de estos pacientes. Estas inteligencias artificiales de alguna manera aprenden a decir quién se va a descompensar o aprenden a dar alarmas a los médicos sobre quién hay que hacerle un ajuste en la medicación. Cosas que probablemente un psiquiatra experimentado logra luego de 15, 20 años de ejercicio, pero que una inteligencia artificial puede aprender a hacer. Llevándolo más allá, hay una herramienta de Deep Learning, de Machine Learning, que logró a través de patrones del lenguaje de cientos y cientos de pacientes que había visto cómo eran las entrevistas o cómo eran los videos de las entrevistas de estos pacientes, analizó patrones del lenguaje de muchas personas y logró determinar a través del tiempo quiénes iban a desarrollar esquizofrenia años después. Y esto es de las cosas más impresionantes que ha surgido con esto, y es cómo esta herramienta logra leer y entender de alguna manera el cerebro humano al punto de que nosotros la diseñamos, pero ella logra leer el cerebro de una manera que los demás cerebros no logran. Y ahí es el punto donde nos preguntamos si es que esto está vivo, que es un algoritmo con la capacidad de anticipar los síntomas de la esquizofrenia hasta 5 o 10 años antes de que se presenten. De lo que les estoy hablando es de la prueba de Turing, que me imagino que algunas personas aquí la han leído ya. La prueba de Turing pues tiene que ver con el desarrollo de una inteligencia artificial al punto de que un humano
no se dé cuenta de que está hablando con una inteligencia artificial. Definitivamente, si una de estas herramientas de psicoterapia que se han puesto en línea para muchos pacientes con enfermedad psiquiátrica, si muchos de estos pacientes no se dan cuenta de que están hablando es con una inteligencia artificial a través de este tipo de chats, podríamos decir que al menos en los aspectos básicos de la entrevista médica hay cosas que la prueba de Turing ya se ha alcanzado a través de la inteligencia artificial. O sea que de alguna manera ya el humano no es capaz de decir si está hablando con una máquina o con una persona. Y aquí es donde ya llegamos a este punto. Obviamente, superar la prueba de Turing de forma multidimensional va a requerir mucho más avance tecnológico, pero estamos en camino al punto en el que usted no sabe si está hablando con una inteligencia artificial o con una persona. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar si la interpersonalidad o la intersubjetividad que deriva de esto es entonces un asunto tan complejo y tan intrínseco a cada red neuronal, sea esta red neuronal orgánica o artificial, que ya estamos en un punto donde muchas veces las personas no pueden distinguir este tipo de herramientas. Ahora, ¿cuál es la cosa más sorprendente en realidad y que me parece a mí más interesante de estas herramientas de inteligencia artificial? Por un lado, que nos están permitiendo controlar la pandemia de forma más eficiente, y eso es innegable. Ya la inteligencia artificial nos está ayudando en diagnóstico, en pronóstico, en vigilancia epidemiológica, en anticipar brotes. Entonces, definitivamente ya nos está ayudando, eso ya no es discutible. Pero lo que es más interesante es que a través de analizar el aprendizaje de estas herramientas, de cómo una herramienta de inteligencia artificial ve un volcán y la primera vez dice que es una papa, pero luego de equivocarse muchas veces y de aprender, aprende a decir que esto es un volcán, y ya siempre que ve un volcán, igual que un niño, aprende a decir que es un volcán, pues mezclando características como la silueta, el color y otras cosas que ocurren aquí en el procesamiento. Gracias a entender o analizar cómo estos procesos se dan, estamos por fin entendiendo cómo las redes neuronales orgánicas aprenden. Y no me refiero a cómo aprenden en términos de cómo se forma la potenciación a largo plazo de la sinapsis o cómo aparecen receptores de glutamato o de serotonina que se quedan allí entre las neuronas permitiendo potenciación a largo plazo, sino de cómo interactúan estas estructuras para reorganizarse y procesar la información de forma más eficiente. Y es, al parecer, gracias a entender cómo el Machine Learning funciona, que estamos entendiendo cómo el cerebro funciona en estos términos. Y ahí es hacia donde me dirijo. Entonces, pues probablemente algunas personas podrían diseñar estrategias que terminen en un error de esta clase. No sé si se acuerdan de esta escena de esa era de Ultron, ¿cierto? Cuando Ultron como inteligencia artificial devora a Jarvis y lo destruye. Probablemente algunas inteligencias artificiales en un tiempo tengan la capacidad de tomar esa clase de decisiones, como destruir otra inteligencia artificial, o por qué no destruir una inteligencia humana orgánica si es demasiado dañina para el planeta. Eso no lo sabemos hasta ahora, pero lo más interesante de entender cómo funciona esto es que estamos entendiendo cómo funcionan algunos de los aspectos más intrínsecos de la mente y del cerebro. Entonces, acá es donde quiero llegar. Al igual que un cerebro, una red neuronal profunda tiene capas de neuronas artificiales que son fragmentos de la memoria de la computadora. Cuando una neurona se dispara, envía señales a las neuronas conectadas en la capa superior. Durante el proceso de aprendizaje profundo, las conexiones en la red se fortalecen o debilitan según sea necesario para mejorar el sistema en el envío de señales desde los datos de entrada. Por ejemplo, los píxeles de una foto de un perro, a través de las capas de las neuronas asociadas con el nivel correcto, asocia conceptos de nivel como perro. Entonces, lo que hace una red neuronal para aprender, en este caso, sea artificial o sea orgánica, es empezar a modificar sus conexiones y a fortalecer y a debilitar unas conexiones y otras, al punto que finalmente empieza a asociar la imagen del perro con el perro, igual que el niño hace el mismo proceso cuando se está desarrollando. Y aquí es donde al final vamos a entrar en controversia con el último libro de un físico que ha intentado abordar el tema de la conciencia, que es Roger Penrose, pero también tiene algo de razón en algo que ya vamos a analizar. Pero tomemos acá este tema. Después de que una red neuronal profunda haya aprendido de miles de fotos de perros de muestra, puede identificar a los perros en nuevas fotos con la mayor precisión posible. El salto mágico de casos especiales a conceptos generales durante el aprendizaje otorga a las redes neuronales profundas su poder, tal como subyace al razonamiento humano, la creatividad y las otras facultades denominadas colectivamente inteligencia.
porque es precisamente lo que está pasando con estas redes neuronales artificiales. Los expertos se preguntan de qué se trata el aprendizaje profundo que permite la generalización y en qué medida los cerebros comprenden la realidad de la misma manera. Los cerebros humanos, al parecer, funcionan por un principio muy similar, y aquí es a donde quiero llegar, con que todas estas herramientas de aprendizaje artificial nos están enseñando más sobre el cerebro de lo que muchas veces nos enseñó el mismo estudio directo del cerebro. O sea, de alguna manera, aquí nos toca hacer una ingeniería inversa y meternos a entender la caja negra artificial nos va a poder ayudar a entender la caja negra orgánica. Y de hecho no nos va a poder ayudar, ya nos ayudó, aquí es a donde voy. En lugar de tocar esto, del famoso, pues, del video de Pearl Jam de Dude Evolution, en el que la máquina invade al humano y de alguna manera lo esclaviza, a lo que estamos llegando es a que el conocimiento de la máquina nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, curiosamente. Este es un artículo que ojalá algunos aquí lo apunten y se lo lean y le peguen una revisada. Es un artículo publicado por uno de los investigadores en inteligencia artificial más tesos de Google, que es Fernando Pereira, y por el físico más trascendental que hay ahora en la biofísica de la neurociencia y de la microbiología. William Bialek es una persona que se ha metido a investigar la biofísica que describe la transmisión de información en los microorganismos, en las colonias bacterianas, y también ha entendido la física y ha estudiado la física que describe la transmisión de información y el almacenamiento de información en las redes neuronales, y ha encontrado sorprendentemente grandes paralelos entre la forma en la que una colonia bacteriana almacena y procesa información y la forma en la que el cerebro almacena y procesa información, al punto que es lo que explica que en una nevera de cuidado intensivo la pseudomonas sea la que siga matando humanos y sea muy difícil enfrentarla. Entonces, la caja negra la están abriendo, y la están abriendo estos manes. ¿Y cómo la han abierto? Con este tipo de artículos. El método del cuello de botella de la información es lo que parece ser ahora, o lo que parece describir de la mejor manera ahora cómo trabajan las cajas negras de las redes neuronales. El proceso parece ser simplemente que hay una serie de inputs que la red neuronal empieza a filtrar y empieza a ser un proceso cada vez más ordenado y eficiente para filtrar todo ese ruido, y esto es lo que llaman noise, ruido, en los inputs de información e identificar los patrones de información cada vez más organizados, al punto que el fenómeno consciente de la red neuronal emula la realidad, ¿sí? Emula la realidad y termina fabricando el perro adentro y termina emulando el perro en la red neuronal interna, y este es un proceso que ocurre igual para las neuronas orgánicas y para la red neuronal artificial, y está descrito matemáticamente en esta teoría elegante y consistente, que es el método de botella de William Bialek, y me parece una cosa pues bastante impresionante. Pero el análisis que ellos hacen de cómo los cuellos de botella de información nos permiten elaborar estructuras organizadas en nuestras redes neuronales que representan de forma eficiente el mundo externo, es lo que nos permite ahora entender cómo hay inteligencias artificiales haciendo arte. Esto es un tema controversial y es, una inteligencia artificial puede coger una foto humana, aplicarle una serie de técnicas y generar una pintura que para un ser humano podría ser una creación humana. Es más, si yo les muestro esta imagen y les digo que esto lo hizo un artista a través de recortes de, no sé, periódico, letras o cosas, lo hizo en Photoshop o en donde sea, pero que lo hizo un ser humano, o les digo que esto lo hizo una inteligencia artificial, estamos en el punto donde la mayoría de humanos no es capaz de distinguir una creación artificial de una creación humana. Esto es una prueba de Turing aplicada al arte, cuando el ser humano no es capaz de decir si lo hace la máquina o lo hace el cerebro. Y la parte más interesante es que lo único capaz de decir si esto lo hizo una máquina o lo hizo un humano no es un cerebro humano, es otra máquina. Hemos llegado al punto en el que lo único que puede descifrar si esto lo hizo una inteligencia artificial o una inteligencia orgánica es otra inteligencia artificial. Y en este punto lo único que puede superar la prueba de Turing en el arte es otra inteligencia artificial que aprende por Machine Learning cómo funciona la otra inteligencia artificial. Este es un ejemplo clásico, se puede meter a esta página y verlo. Suben una foto cualquiera, le aplican el estilo de Van Gogh de La noche estrellada, no sé si la recuerdan, de patología del linfoma de Burkitt, que es el patrón histopatológico clásico del linfoma de Burkitt, pero
combinan estos dos elementos y generan una obra de arte. Y esto lo hace una inteligencia artificial en este momento. Ahora, si yo le pongo este cuadro y le digo que lo hizo un imitador de Van Gogh, un cerebro humano, probablemente la mayoría de humanos no va a ser capaz de decir si eso lo hizo una máquina o lo hizo un humano. El único capaz hasta ahora de establecer esa diferencia es otra inteligencia artificial. Es el punto donde nos empezamos a preguntar, pues al menos en estos aspectos de procesamiento de información, las inteligencias artificiales nos han superado o nos empezarán a ayudar. Ya hay una descripción muy buena de esto, pero antes de terminar el tema de cómo la inteligencia artificial es la gran herramienta del cerebro para superar una pandemia, y cómo ya volvemos al tema de la pandemia para cerrar, les quiero mostrar este artículo. Y es un artículo realmente un salto en términos de inteligencia artificial. Esto lo hicieron con fondos de Google. O sea, gracias a la plata que todos ustedes, incluyéndome, hemos hecho circular en Google a través de publicidad y de publicar estados y fotos y de compartir información a través de nuestra proyección artificial o de nuestra proyección virtual del ser social que somos, lo que hicimos fue patrocinar este estudio, porque esto valió mucha plata. Entonces, este estudio o este desarrollo más bien tecnológico es lo que permitió que las redes neuronales ahora sean capaces, con plata de Facebook, de hacer matemáticas complejas. Las redes neuronales fundamentalmente, o lo que venían haciendo hasta ahora, eran procesos simples de suma, resta y pues sumas seriadas, o sea, multiplicaciones, pero lo que lograron hacer estas nuevas redes neuronales con plata de Facebook y a través de estos investigadores en inteligencia artificial es que estas redes neuronales aprendieron a hacer integración, hacer cálculo diferencial, hacer derivación, hacer otras cosas que normalmente una red neuronal no puede hacer. Ahora imagínense el potencial de cómputo que van a tener ahora las redes neuronales, que son perceptrones multicapa no muy complejos y que ahora son capaces de hacer ese tipo de procesamiento gracias a conexiones, no solo conexiones más finas. No les estoy hablando de que hayan hecho microprocesadores de tamaño nanocuántico y que ahora estemos entonces en la escala más pequeña, no, sino que lo que hicieron fue representar de una forma espacialmente más inteligente las matemáticas, de manera que el algoritmo que los algoritmos complejos que estas redes neuronales procesan son simplemente, son procesos simplificados que a ellas anatómicamente les cuadran su estructura y por eso lo pueden procesar en su caja negra. Y eso se ha empezado a utilizar ahora para entender fenómenos complejos que ocurren entre, por ejemplo, el tejido nervioso y el COVID-19, y a través de este Machine Learning precisamente lo que se ha logrado, a través de entender los patrones de expresión genética de las neuronas y de los tejidos locales y de las células inflamatorias que entran allí, empezar a encontrar cuáles serían las dianas farmacológicas más inteligentes de utilizar, ¿sí? Los productos genéticos y farmacológicos más inteligentes de acuerdo al patrón de expresión genética que solamente nos permite entender una inteligencia artificial. Aquí es donde la medicina se vuelve y la farmacología se vuelve, ahora la farmacología más compleja se vuelve propiedad emergente de la inteligencia artificial, que a su vez es una propiedad emergente del diseño tecnológico del cerebro humano. Es la forma en la que sin darnos cuenta nos ayudamos a nosotros mismos a tratar de forma más inteligente una pandemia con algo que todavía no entendemos muy bien, pero que seguramente sí fabricamos, que es la inteligencia artificial. Y aquí les voy a mencionar un poco sobre este gran pensador de nuestros tiempos, que es Yuval Harari, el autor de Homo Deus y de Animales a Dioses. Y es que cuando al hombre lo han entrevistado últimamente y le han tratado de preguntar qué es lo que nos va a permitir superar de forma eficiente este tipo de crisis, volvemos mucho más allá de estas herramientas tecnológicas tan elaboradas a procesos mucho más simples que tienen que ver con la empatía y con cómo nosotros como humanos nos asociamos para superar los problemas. Entonces, el man respondió esto: quizá las dos opciones más importantes si enfrentamos esta crisis, pues sean si enfrentamos esta crisis a través del aislamiento nacionalista o si la enfrentamos a través de la cooperación internacional y la solidaridad. Si ustedes se fijan en esta pandemia, antes de seguir leyendo a Harari, lo que ha prevalecido en muchos lugares ha sido un aislamiento nacionalista. Para nadie es un secreto que China no fue lo suficientemente abierto y no brindó la información suficiente que hubiera sido demasiado valiosa para salvar muchas vidas en Europa y en Estados Unidos. El aislamiento nacionalista y la forma nacionalista de defender los valores de un país de forma egoísta, pero también de forma poco inteligente, que ha exhibido líderes como Donald Trump,
nos han demostrado que aislarse y separarse de organismos como la OMS solamente son muestras desesperadas de una pobre tolerancia a la frustración asociada a un pobre desempeño intelectual que no permite controlar este tipo de crisis de forma inteligente. Entonces, la cooperación internacional y la solidaridad y la capacidad que nosotros tengamos para transmitirnos la información de forma eficiente de una sociedad a otra es lo que nos va a permitir sobreponernos a este tipo de crisis, minimizando nuestras pérdidas y minimizando el número de humanos que tienen que morir y luego los que van a morir después a través del retroceso económico y no solo de la infección. En segundo lugar, a nivel de cada país, las opciones son que tratemos de superarlo mediante el control y vigilancia totalitarios y centralizados, o mediante la solidaridad social y el empoderamiento de los ciudadanos. Y aquí es donde ha habido muestras diferentes de un país a otro. Yo les decía, cuando el COVID se movió en el mundo, hizo un retrato de cada sociedad y nos mostró las falencias de cada sociedad, ¿sí? Los sistemas de control de vigilancia totalitarios y centralizados, como el que maneja China, funcionan, definitivamente funcionan. Encerrar a 40 millones de personas para salvar a 1.000 millones de personas de la infección es un sistema que funciona y a todo el mundo le instalan una app y saben dónde está, si entró al baño, si está comiendo, cómo está la temperatura, saben todo. Pero eso es un modelo de vigilancia en el que el gobierno tiene todo el poder sobre qué es lo que están haciendo sus ciudadanos y es donde nos preguntamos hasta dónde entonces sobrevive el libre albedrío en una situación de estas. O mediante la solidaridad social y el empoderamiento de los ciudadanos, es una herramienta, una forma mucho más inteligente de abordarlo, y yo creería que sorprendentemente en algunos países como Colombia eso ha tomado algún rol. La capacidad que han tenido las personas de empoderarse y de hacerse responsables de su propio cuidado, de su propia higiene, al punto que usted sale y no ve a nadie sin tapabocas, al punto que muchas personas en un país como Colombia, a pesar de las limitaciones económicas que tenemos, se hayan encerrado en sus casas y se hayan aguantado 2 meses todo este proceso. Es algo que no se dio gracias a un Estado totalitario, sino gracias a que hubo una transmisión de información tan eficiente y de alguna manera, un empoderamiento de la ciudadanía tan bueno que nos permitió que el virus no golpeara tan duro en nuestro territorio sin necesidad de encerrar a 40 millones de personas y de vigilar a todo el mundo para que no salieran. Por último, el man nos dice esto: la humanidad tiene todo lo que necesita para contener y vencer esta epidemia. No es la Edad Media, no es la peste negra, no es como si la gente estuviera muriendo y no tuviéramos ni idea de qué los está matando y de qué se puede hacer al respecto. Entendemos completamente a qué nos enfrentamos y tenemos la tecnología, tenemos el poder económico para vencer esto. Tenemos todos los recursos, está la tecnología, está el conocimiento, está la medicina, está la economía. La pregunta es, ¿cómo vamos a utilizar esos poderes? Y esta es principalmente una pregunta política. Con lo que cierra el hombre acá es, con lo que a pesar de tener tanto desarrollo tecnológico, a pesar de tener inteligencia artificial, a pesar de tener una medicina más desarrollada que nunca, de tener el mayor número de camas hospitalarias en la historia por habitante, de tener el mayor número de ventiladores y de tener un país, y aquí volvemos a citar a Estados Unidos, que tiene el mayor número de ventiladores por habitante en el mundo, la respuesta a por qué este país ha hecho el ridículo a nivel mundial manejando la crisis es una respuesta política, porque se pone la vida de 300 millones de personas en manos de las decisiones de un solo cerebro humano, que como vemos, y sobre todo si es un cerebro con una preparación inadecuada, pues va a costar millones de vidas las decisiones que ese cerebro tome. Este es un libro de Roger Penrose, que sale recientemente, es un físico que ha tratado de conectar la mecánica cuántica con la neurociencia. No es fácil hacer esto. Él concluye en este libro, que de hecho pues veía una entrevista hace poco, donde él concluye que el cerebro no funciona como un computador o no tiene un mecanismo computacional, y defiende que el movimiento o las propiedades emergentes de la escala cuántica se manifiestan en la conciencia humana y se manifiestan en el pensamiento humano como cosas que aún no podemos predecir. Yo creo que ahí es el punto donde la inteligencia artificial aún no nos alcanza, y es que no está hecha de algo orgánico que tenga movimientos o propiedades en sus partículas o en sus componentes que sean dependientes de libertades que tiene la materia a la escala cuántica, que no tiene
un computador o que no tiene una red neuronal artificial. Tal vez ahí es donde todavía no llegamos y todavía la mente sigue siendo un fenómeno que hasta ahora los computadores no logran emular, pero sigue siendo algo teórico. Yo les diría que en este punto Roger Penrose es en la conciencia lo que fue Erwin Schrödinger en 1941 con su libro de ¿Qué es la vida? Es un precursor de algo que probablemente en algunos años alguien como Jeremy England va a lograr esclarecer, pero hasta este momento el entendimiento de la conciencia que nos plantea Roger Penrose sigue siendo insuficiente. Ahora hay una tendencia que se llama el dataísmo, es uno de los últimos temas que vamos a tratar, y es que nos habla de que la Quinta Sinfonía de Beethoven, escuchen esto, la Quinta Sinfonía de Beethoven, la burbuja que hace la bolsa cíclicamente, la bolsa capitalista, y el virus de la gripe son solamente repetición de 3 pautas o de 3 patrones de flujo de datos que se repiten, y se repiten de una forma orquestada, organizada, pero bastante eficiente. Cuando se ha analizado desde patrones matemáticos fenómenos como la crisis cíclica de la bolsa y de todo el sistema financiero de Wall Street, la forma en la que se comporta el virus de la gripe y la Sinfonía de Beethoven, se han encontrado patrones matemáticos comunes que hacen que las 3 cosas tengan alguna manera de replicarse de un cerebro a otro, de un organismo a otro. Es algo así lo que se ha logrado entender a partir de eso. Y de ahí sale que por fin, si esto es así, músicos, biólogos y economistas podrán entenderse mutuamente y habrán entendido el lenguaje del cerebro, o tal vez habrán entendido a través de la física y de la matemática, que son el lenguaje del universo, qué es lo que está pasando en el cerebro y qué es lo que pasa en la economía y qué es lo que pasa cuando una pandemia mata a millones de humanos, ¿sí? Entonces, para terminar, pues sí, quiero resaltar el trabajo enorme que ha hecho este señor, que es William Bialek, entendiendo o tratando de profundizar en cómo los sistemas biológicos procesan la información, pero se los resumo en este término. La forma en la que una colonia bacteriana y un cerebro humano procesan la información tienen similitudes extraordinarias, de ahí que sean cosas que compiten a un alto nivel en la biología, ¿sí? Bueno, entonces, por último, volvemos acá entonces, son sistemas altamente eficientes transmitiendo la información, los microorganismos y el tejido nervioso, por eso son los protagonistas de ese ring de boxeo que les menciono que es la unidad de cuidado intensivo, y volvemos a que el cerebro puede ser creador de patrones de 3 variables repetitivas en armonías y melodías, eso es la Quinta Sinfonía de Beethoven, o víctima de un sistema con los mismos principios matemáticos que se autorreplica de forma abrumadoramente eficiente, que es COVID-19 o influenza hace 100 años, pero que la gran diferencia que tenemos ahora y que no había hace 100 y 200 y 300 años es que el cerebro ha conseguido proyectar su capacidad de cómputo con una prótesis externa, que es toda la tecnología, y que no está tan lejos, ya que cada ser humano tiene conectado a su ser un microcomputador. El que siga llamando teléfono a esto, crea que esto es un teléfono, pues no sabe lo que tiene en las manos. Esto no es un teléfono, ¿cierto? Es un computador portátil que tiene la función de llamar, pero es un computador. Curiosamente, gracias a herramientas de inteligencia artificial, la vigilancia que hacen con esto hace que usted sea una persona predecible. Saben qué quiere comprar el próximo mes. Amazon tiene redes de inteligencia artificial que permiten saber qué es lo que usted va a querer comprar en 2 meses o predecirlo. Ahí es donde uno se pregunta hasta dónde pues, realmente somos tan especiales y complejos. Pero más allá de cada ser humano que se ha vuelto predecible y que ha hecho una simbiosis con su microcomputador que lleva al baño, nos preguntamos, ¿qué es una sociedad humana moderna? Y yo les respondería, es una supercomputadora. Una sociedad humana moderna es una red de procesadores orgánicos e inorgánicos, o sea, de seres humanos con sus respectivos smartphones, en ocasiones más inteligente el smartphone que el humano, o en ocasiones al revés, pero permite crear una supercomputadora al nivel de esta. Esta es una referencia a una película que es La Guía del Viajero Intergaláctico, en la que una sociedad de seres pandimensionales y casi eternos, pues que estaban en todo lado y eran además eternos, se habían preguntado cuál era la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás, y crearon esta gran computadora que se llamaba Pensamiento Profundo para responder o para que les diera la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás. Después de procesarlo como 10.000 años, o no me acuerdo cuánto tiempo, Pensamiento Profundo les dijo que la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás era 42. Y todos quedaron muy decepcionados porque simplemente les respondió un número, después de pensar muchos años.
Seguramente el supercomputador, que es una sociedad humana integrando sistemas de cómputo de redes neuronales humanas y no humanas, y además con la nueva generación de smartphones que ahora van a venir con redes neuronales, que son las que va a sacar Huawei, vamos a tener casi que un organismo de cómputo que es capaz de hacer que un país que a lo largo de su historia ha sido empobrecido y que ha tenido un desarrollo, una falla del medro, una falla del crecimiento y del desarrollo como Colombia, tenga la capacidad de tener una respuesta resiliente e inteligente frente a una pandemia, y ese es el sentido en el que el país me ha sorprendido de forma más grata, porque creo que de alguna manera fuimos un supercomputador un poco más eficiente que otros y por eso no estamos allá. Al final de esta pandemia, el cerebro humano no volverá a ser el mismo. Hay varios elementos que juegan en eso. La selección natural inevitable, las personas que salen a protestar contra la cuarentena, esos muchos se infectan y se mueren, entonces ahí hay algo de selección natural. De alguna manera, la persona que tome la decisión de salir a una manifestación contra la cuarentena, pues sus redes neuronales lo llevaron a esa decisión, pero si se muere por eso, pues es un fenómeno evolutivo y tenemos que aceptarlo. La selección de humanos resilientes al aislamiento y el estrés psicológico es otra cosa que juega. Si lo vemos desde un punto de vista puramente biológico, los humanos que sobrevivan a este proceso de aislamiento y de estrés psicológico son resilientes y tienen de alguna manera la capacidad de sobreponerse a situaciones extremas, y probablemente sean sus descendientes aquellos humanos que logren colonizar Marte o yo qué sé. Su conexión con la tecnología se hizo por la fuerza mayor a la anticipada. Nosotros no íbamos a conectarnos tanto con la tecnología como el COVID-19 nos obligó, como esta presión evolutiva nos obligó, y la interfaz cerebro-máquina está en marcha y es lo que nos va a permitir seguramente sobreponernos en el futuro a este tipo de retos. De manera que el cerebro que sobrevive a la pandemia de COVID-19 es un cerebro de pandemia, y es un cerebro que se pone por encima de todo lo que viene pasando hasta ahora. Porque no todos los seres humanos tienen la misma capacidad de cómputo. Es una pregunta que quisiera tratar de responderles antes de irnos. Esto es un estudio que me parece increíble porque habla de que hay enfermedades relacionadas con los procesos evolutivos que nos llevaron a ser tan inteligentes. Las redes neuronales más eficientes procesando información son también las más frágiles. De alguna manera, para el cerebro humano, desarrollar redes neuronales más potentes que permiten procesar la información nos hizo más vulnerables a la enfermedad psiquiátrica y nos hace caer en una cosa que se llama transición de fase, en la que se desorganiza la red neuronal, el cerebro forma redes neuronales más primitivas y aparecen algunas manifestaciones de enfermedad neuropsiquiátrica degenerativa. Para el caso particular de la esquizofrenia, del trastorno bipolar tipo 1 y de algunas otras enfermedades que se entienden ahora como enfermedades de la mente, en realidad son enfermedades de la red neuronal compleja, y este tipo de estudios nos han mostrado cómo, de alguna manera, la esquizofrenia y otras enfermedades mentales son el precio que el Homo sapiens tuvo que pagar por el lenguaje. Esto es un artículo publicado en el año 2000 por Timothy Crow, un gran psiquiatra que ha tratado sobre este tema, pero la conclusión final de esto es que tener procesos de procesamiento de información tan complejo para tener lenguaje y compartir mejor la información nos puso en vulnerabilidad para desarrollar enfermedades como la esquizofrenia. Por eso, la especie humana fabrica solo unos cuantos individuos muy inteligentes y deja otras mayorías que se encarguen de otros procesos y de otras cosas como la administración de recursos y el manejo de otros fenómenos. Es por eso que hemos tenido que crear de alguna manera los supercomputadores externos para que hagan todo el procesamiento que no podríamos hacer porque tendríamos que pagar probablemente un precio más alto para tener cerebros más inteligentes. Los dejo con esta pregunta, y es: ¿qué le ocurriría a la sociedad, a la política y al cerebro cuando algoritmos no vivos o no conscientes pero muy inteligentes nos conozcan mejor que nosotros mismos? Seguramente nos irá mejor con las pandemias, y seguramente Amazon y Facebook sabrán mejor qué es lo que queremos comprar el próximo mes. ¿Listo? Esa es la charla. Espero les haya gustado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Julián, por la charla. De parte de ASEMCAL y el Comité de Educación Médica le agradecemos este espacio. Si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat o pueden activar el micrófono.